Es una alegría enorme estar con ustedes en este precioso día y quiero dar gracias a Dios y también a la vida del pastor José Medina y a su esposa por la invitación que hicieron a mi persona de poder estar con ustedes compartiendo a Amistad de los Tuxtlas. Estoy muy contento por compartir allá en San Andrés Tuxtla. Bueno, desde acá, desde Argentina, les mando un saludo. Y estoy muy contento porque San Andrés es la tierra de mi esposa, donde mi esposa nació, mi esposa Patricia Farías Toto. Y bueno, estoy muy contento por poder compartir este tiempo con todos ustedes. Y sé que esta palabra va a ser de mucha bendición para sus vidas. El tema que hoy voy a tratar se llama No temas, tienes un pastor. Así como usted lo escuchó, no temas, tienes un pastor. Y viendo el contexto que estamos viviendo, creo que es muy importante que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, y si usted no es cristiano, es muy importante que también escuche esto, que hay un pastor de pastores que siempre el deseo de su corazón ha sido cuidarnos, ha sido protegernos, alimentarnos, guiarnos, confortarnos, ¿sí? Y también ungir nuestra cabeza con aceite fresco, con aceite que va a traer vida y sanidad a nuestro cuerpo. La palabra pastor significa guía, ¿sí? Y en el contexto bíblico vemos que hay mucha cantidad de pastores, de ejemplos de pastores que se hablan. De hecho, Jesús en sus parábolas, en sus analogías, utiliza pastores refiriéndose a él como el pastor, el que cuida las ovejas. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes de la Escritura, pero quiero decirle que en este contexto, lo que significa la palabra pastor, que es guía, es lo que usted en este tiempo necesitamos. En este tiempo, sí, de donde vivimos un contexto caótico, donde el temor se ha apoderado de muchas personas, donde el contexto pandémico que nos rodea a nivel mundial ha generado incertidumbre, inestabilidad, soledad, crisis económica, inseguridad social, y creo que nos sentimos más vulnerables como nunca antes. Temor a lo desconocido y por supuesto la confusión y crisis política y de liderazgo que estamos atravesando. Quienes pensaban, por ejemplo, que lo tenían todo seguro, de repente se les vino todo abajo, ¿sí? Personas que tenían los mejores seguros médicos y no pudieron salvar sus vidas a causa de este virus que ha cobrado miles y miles de personas en todo el mundo. La depresión a causa del encierro, incluso el amarillismo de algunos medios de comunicación, nos han llevado a una verdadera crisis global. Sin embargo, quiero darle una buena noticia. Y esta buena noticia es que tienes un pastor. No temas. Tienes un pastor que te va a alimentar, que te va a confortar, que te va a guiar, que te va a acompañar y que te va a ungir en todo este proceso. Esta es nuestra bendición. Esta es nuestra bendición para usted y para mí. Jesús, nuestro pastor por excelencia, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, nuestro Creador, ha prometido guardarnos, bendecirnos, cuidarnos. Y Él es nuestro Padre y ningún padre va a abandonar a sus hijos. Y Dios, que es nuestro Padre, Jesús nuestro pastor y el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y que es el consolador, el paracletos, ¿sí? El que está con nosotros, sobre nosotros y en nosotros, está para guiarnos, acompañarnos, confortarnos y revelar todo lo que el Padre le diga para nuestras vidas. Así que en esta mañana me gustaría que me acompañara al Salmo capítulo 23, que dice de la siguiente manera: el Señor es mi pastor
nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis angustiadores, derramas perfume sobre mi cabeza o aceite, dice en otra versión, y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 23. Y ahí encontramos varios aspectos de nuestro pastor, ¿sí? Dice la Escritura en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me falta. Eso quiere decir que Él nos va a proveer. Esto quiere decir que Él nos va a alimentar. Entonces, como punto número 1, quiero decirle que mi pastor me alimenta. Nuestro Dios, nuestro amado Jesús, el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad, pero el Señor, que es nuestro pastor, Él nos alimenta. Nada te va a faltar, aún en medio de esta crisis económica que estamos viviendo. Dios va a proveerte. Dios va a abrir puertas donde no hay puertas, para llevar a tu mesa comida, para proveerte de todo lo que necesites en el área física, en el área de la salud, en el área emocional, en el área espiritual. Él es el pan de vida. Él te va a proveer de todo lo que tú y yo necesitemos en este tiempo. Y Él va a proveer. Acuérdate de la viuda de Sarepta, como en medio de una crisis, de una hambruna, Dios multiplicó su comida, y Dios lo puede hacer en tu casa. La clave es que tú vayas corriendo ante Dios y creas y lo tomes a Jesús como tu pastor, porque mi pastor me alimenta. Número 2, mi pastor me conforta. ¿Sí? Dice la Escritura en el Salmo que acabamos de leer que Él confortará mi alma. Él, o sea, me dará nuevas fuerzas, me va a infundir aliento, y esto no va a permitir que usted y yo en medio de una crisis nos deprimamos. ¿Por qué? Porque Dios nos infunde aliento, nos infunde fuerzas para seguir adelante, para avanzar, para caminar conforme a su palabra, conforme a la guía de su Espíritu Santo. Mi pastor me alimenta, pero también mi pastor me conforta, me alienta. No va a dejar que me desanime, porque Él me va a dar nuevas fuerzas. Él renovará mi espíritu. Él me sacará adelante. Él peleará por mí. Él me conforta. Esa es la promesa de Dios en este salmo. En el versículo 2 dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. En otra versión dice, me guiará por sendas de justicia. No solamente mi pastor me alimenta, no solamente mi pastor me conforta, sino que también mi pastor me guía. No temas, tienes un pastor. Y esta es la promesa para usted y para mí. Y si mi pastor me guía, no me voy a perder. Si mi pastor me guía, no me voy a desenfocar, no me voy a desviar en medio de tanta tormenta. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es la promesa. Y esta es la palabra de Dios que usted y yo necesitamos abrazar confiadamente, creer en esta palabra, que Dios se va a glorificar en medio de su vida. No temas, tienes un pastor. Salmo 23, versículo 4 dice de la siguiente manera: y aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, en otra versión dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Observe cómo no solamente mi pastor me alimenta, no solamente mi pastor me conforta, no solamente mi pastor me guía, sino también mi pastor
me acompaña. Él va a estar conmigo, atravesando cada valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque Él me va a acompañar. Quiero compartirle que a mí me tocó estar con COVID. Gracias a Dios, en medio de todo este proceso, en medio de toda esta crisis, en medio de un momento donde pensé que quizá iba a fallecer, yo experimenté cómo el Señor me acompañó en todo este proceso, cómo Dios proveyó de todo lo necesario, cómo Él me alentó en medio de tantas crisis, en medio de tantos pensamientos, donde el enemigo venía y me decía, tu familia se va a quedar sola, tú te vas a morir. Ahí el Señor venía con su Espíritu precioso y me alentaba, me confortaba, me guiaba a enfocarme en su palabra, en su presencia, en su poder y experimentar su compañía en todo tiempo. Esto es maravilloso. Y esto es lo que Dios quiere que usted y yo experimentemos, amado hermano. No temas, tienes un pastor. Dice el Salmo 23, versículo 5. Me preparas un banquete a la vista de mis angustiadores. Es interesante esta expresión, pero todo este salmo tiene que ver con un contexto de un pastor. Y un pastor, por supuesto, tiene ovejas. Y estas ovejas también sufren. Y saben, en este contexto del pastor y las ovejas, quiero decirle que una de las cosas que angustia a las ovejas son unas moscas, esas moscas negras que vienen a las ovejas y se les meten en la nariz o en las orejas, ¿sí? Y les ponen huevecillos donde se hacen larvas y estas se meten en el oído que se les llegan a ir hasta el cerebro y están tan angustiadas que salen corriendo a golpear la cabeza una contra otra o en un árbol donde sea y llegan a morir. ¿Por qué? Porque les angustia tanto estas moscas que es terrible lo que sucede. Mi pastor, escuche bien, mi pastor me libra de mis angustiadores. Mi pastor me libra de todos aquellos adversarios, de todos aquellos angustiadores que vienen a atormentar nuestra vida, que tratan de desanimarnos, que tratan de enloquecernos con pensamientos. Quiero decirte que la palabra de Dios dice que Él pondrá un banquete delante de nosotros para poder experimentar su presencia, su gracia, su protección en medio de los ataques, en medio de las luchas, en medio de la angustia. Él estará con nosotros y nos sacará del pozo de la desesperación. Esta es la promesa de Dios. Entonces no solo mi pastor me alimenta, también me conforta, Él me guía, me acompaña, mi pastor me libra de mis angustiadores. Y esa es una promesa de Dios para nosotros. Y en Juan capítulo 10 nos hace referencia a una alegoría que Jesús compartió acerca del pastor. Y en el versículo 7 dice así del capítulo 10 de San Juan, dice, una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta y tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Qué hermoso pasaje de la Escritura, ¿no? Donde aquí habla cómo Jesús es el pastor, es la puerta de las ovejas, y todos los que vienen antes de él son salteadores, son ladrones, pero las ovejas no nos oyeron. Nosotros tenemos un pastor, que él da su vida por nosotros. Por eso no temas, porque mi pastor me libra de mis angustiadores. Y dice también, unges mi cabeza con aceite. Eso significa que en el contexto de los pastores y las ovejas, el aceite se le derramaba a la oveja en la cabeza. ¿Para qué? Para que en la cabeza fluyera, y también se le ponía en la nariz, en estas partes, porque el aceite era una protección de las moscas negras que atormentaban a las ovejas. Y sabe, quiero decirle, Dios unge nuestra cabeza con aceite y nos va a librar de todos nuestros angustiadores, porque Él está con nosotros. La bondad y el amor de Dios nos seguirá, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la promesa. Él nos unge en nuestra cabeza con aceite y nuestra copa estará rebosando. Esta es la promesa de Dios para usted y para mí. El Señor es mi pastor. Él me alimenta, Él me conforta, Él me guía, Él me acompaña, me libra de mis angustiadores y unge mi cabeza con aceite para protegerme, para guardarme, para llenarme de su bendición. El Espíritu Santo está sobre usted, sobre mí, sobre su iglesia, sobre San Andrés Tuxtla, ¿sí? Y los alrededores. El Espíritu Santo quiere confortarle en este día y decirle, no temas, tienes un pastor, y este pastor es el precioso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Mis amados, esta palabra abrácela y corra hacia el pastor para que aprenda a escuchar su voz y entre por el camino. ¿Qué le quiero decir con esto? Que estas palabras que hemos hablado es la bendición para las ovejas que están dentro del redil, ¿sí? Hay ovejas que están fuera, que dice la Escritura que el Señor tiene que ir a traerlas, pero las ovejas que están dentro del redil gozan de esta protección del pastor. Si usted está fuera del redil, es tiempo de volver al redil y es tiempo de abrazarse al pastor de pastores, que lo está esperando con los brazos abiertos para confortarle, para alimentarle, para guiarle, para acompañarle, para librarlo de sus angustiadores y para ungir su cabeza con aceite. Que Dios les bendiga mucho. Espíritu Santo, te pedimos que vengas sobre cada hijo, sobre cada hija tuya. Y te pido, Señor, que tu gracia y tu amor sea con cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias porque no nos vas a dejar y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu palabra, y declaramos que esta palabra no va a regresar a ti vacía, sino que será prosperada en aquello que tú la has enviado. Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por este tiempo, Pastor José, a tu esposa Mimi. Les mandamos un fuerte abrazo a todos desde acá, desde Argentina, y es un privilegio estar con ustedes. Que Dios les bendiga mucho.